Buenos días, ¿estamos todos? Hola, buenos días. ¿Alguna pregunta? Supongo que estarán preocupados por la composición del trabajo práctico. Les digo, bueno, desde el principio, no es un trabajo de erudición, no es un trabajo complejo, simplemente consiste en leer con cuidado los textos, fichar convenientemente las partes o subrayar, como cualquiera sea el método que utilicen, y después enhebrar todos esos diferentes temas en un relato, podemos decir, coherente, y guardando las normas de fichado, y respetando obviamente las prescripciones sí que son personales o subjetivas, si se quiere, de 5 a 2 a 10 páginas, sin contar la bibliografía y la introducción, la carátula, y nada más que eso. Letra 12, 1,5 la distancia de los párrafos, es eso. Es una suerte de ejercicio para ustedes también. Un ejercicio no solo de comprensión, sino, perdón lo que diga, de redacción, ¿no? Porque se sabe que una de las, bueno, no lo quiero decir a esta hora, patéticas limitaciones es que nadie escribe, o no saben escribir porque nadie escribe o porque no se escribe. Pero, salvo los estudiantes de arquitectura, los demás tienen que escribir, tienen que aprender a escribir, sean de la carrera de letras, obviamente, de la carrera de filosofía, de ciencia de la educación, de bibliotecología. Escribir es una materia necesaria, un asunto necesario. Así que tiene un doble propósito. Hay un propósito académico que es verificar de un modo objetivo y efectivo el desarrollo de la materia en ustedes, y por otra parte, desplegar, desarrollar, incentivar la destreza de la escritura. Entonces, todo eso se tarda en aprender, no es que uno agarre y se pone a escribir de un día para otro. Por eso está la prescriptiva, que tiene que hacerlo de tal o cual manera, porque no es tampoco un dejar fluir la imaginación, ¿no? Tienen los textos, los leen, los fichan, los ordenan, lo exponen en un relato coherente. Quizás en este tema lo difícil por ahí es porque son temas diversos, los temas siguientes van a ser un filósofo determinado, ¿no? Las consignas ya se las escribí, se las mandé explícitamente, hasta les di un ejemplo de cómo debería ser uno, tomando como modelo un texto del cuatrimestre pasado. Bueno, empezamos con dots y no hay vamos a compartir pantalla. A ver, esto nunca me sale bien, pero vamos a tratar de que nos salga alguna vez. Esperen, ¿eh? Un pequeño error. No sé por qué se me está aquí. No debería estar acá. Bueno, acá. ¿Ven lo que dice uva CDC? Sí. Sí, bueno, brillante. Bueno, ahora seguimos con otro texto. Recuerden que esto tiene, digamos, la elección de los textos tiene un motivo, que es mostrar desde esos textos cómo, a partir del fenómeno religioso griego y bajo la forma de una suerte de revolución dentro de ese fenómeno, aparece una religiosidad diferente. La diferencia es que el dionicismo es una religiosidad mística, una religión mística.
E insisto, entendemos por mística aquella experiencia religiosa en la cual el individuo, despojándose de su propia individuación, se asimila, identifica con la divinidad. Y ese fenómeno extraño, como dice, gotas de sangre extraña en las venas griegas, surge en el mundo griego y toma un rostro muy particular. O sea, más allá de las, como llamábamos, desprolijas celebraciones intensas en la cumbre y en los bosques, las cumbres de las montañas y en los bosques, acompañadas por la música aulética, ¿sí? Música de flauta, música de vientos, la bebida embriagante, todos esos factores, ¿sí? De pronto, este, y esto es una interpretación de Nietzsche, esa experiencia intensa, sin una orientación precisa, doctrinaria, dogmática, se transforma en una suerte de éxtasis colectivo. La interpretación de Nietzsche dice, ese éxtasis colectivo, esa visión colectiva de la masa dionisíaca entusiasta, es o está bajo la asistencia del dios Apolo, que de algún modo salva a los griegos de la barbarie dionisíaca. Y entendemos por barbarie dionisíaca esa posibilidad de este tipo de celebraciones de derivar en acciones que destruyen todo resto de humanidad. Esto que Nietzsche llama el mono y el tigre, ¿no? La voluptuosidad y la crueldad. Entonces, hay una suerte de milagro griego, si queremos entender este fenómeno de cómo el dionisismo se transforma y toma un rostro diferente que en otras culturas. Y eso, como digo, en la interpretación de Nietzsche está asociado a la presencia, podemos decir balsámica, la presencia moderadora de Apolo. Recordando siempre que Apolo es un dios de la luz. Es un dios que tiene que ver con las apariciones sensibles y tiene que ver con la vista. O sea, tiene que ver con una experiencia extática asociada a la visión, que podemos nosotros asociar con la estética, con el arte o con lo que fuere. Pero esa visión extática produce una detención de esa dinámica destinada seguramente a la destrucción, como que los detiene, y esa detención queda fijada en una visión o expresada en una visión, y esa visión tiene un propósito redentor, o sea, redimirse de lo destructivo que está íncito en la naturaleza de lo dionisíaco. Ahora, un paso más que vamos a dar es un nuevo rostro que va a tomar ese dionisismo bajo la forma de lo que serán las sectas filosófico-religiosas, cuya expresión más contundente para nosotros es la secta pitagórica. Lo que hace Dodds es decir, bueno, en este terreno tan trillado, donde lo han recorrido los pesos pesados del helenismo, me permito yo hacer una contribución. Esa contribución será una, podemos decir, una hipótesis bien fundada, de que la transformación de ese dionisismo tiene que ver con la aparición en el mundo griego de unos personajes de cualidades muy particulares, que después la vamos a ver, y que esa aparición asociada a que los griegos fundan colonias en el norte del Mar Negro, en lo que hoy es Ucrania, que es terreno de los escitas, y entre los escitas es común, es corriente el fenómeno chamánico, ¿no? Esa sería la hipótesis. Esa es una contribución.
me parece a mí. Entonces, ¿por qué? Porque si lo seguimos viendo todo esto en la perspectiva de los dos dioses, Apolo y Dioniso, la celebración dionisíaca es claramente colectiva, el éxtasis es colectivo, pero lo que va a ocurrir en el mundo de las sectas filosófico-religiosas es, de hecho, algo individual, un trabajo sobre sí mismo, de carácter individual, y eso lo asociamos más con digamos, el talante apolíneo que con el talante dionisíaco. Bueno, este texto forma parte de un libro que se llama Los griegos y la invasión, como lo dice. Bueno, vamos a definir nuestros... ¿Está claro esto que estamos diciendo? Sí. Bueno. Bueno. No, a mí lo que no sé si me asusta, pero me inquieta, es que no pregunten, porque a mí me parece que hay muchas cuestiones aquí que son muy gruesas, muy fuertes, porque lo que estamos nosotros describiendo aquí es por qué somos los que somos, porque en última instancia, si hay algún propósito que tiene la filosofía, es decirme, bueno, darnos una hipótesis pertinente acerca de qué hacemos aquí en la Tierra, por qué creemos en esto y en lo otro, por qué nos comportamos de esta o aquella manera. Bueno, acá tienen una guía, una pista sobre, por ejemplo, qué es lo que pasa con estas creencias o estas ideas en el desarrollo de la cultura occidental. Porque todo esto es lo que va, las aguas que habrá de abrevar Platón. Y con Platón toda la historia de Occidente. Recuerden ustedes la frase de Arnold Whitehead, un filósofo inglés, que decía, toda la historia de la filosofía no son sino notas al pie de página de Platón, ¿no? Y por otra parte, aunque no parezca explícito, la metafísica occidental es lo que nutre nuestras convicciones, sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Pensando en aquello de Mircea Eliade, cómo la estructura religiosa permanece en nosotros, aunque desdivinizada, ¿no? Sin el componente devocional. Seguimos preparándonos para dar un examen, ¿no? Bueno, chamán. Dodds los define como individuos psíquicamente inestables que han recibido una vocación religiosa. Es una definición muy inglesa, ¿no? Muy racionalista, quiero decir, una definición que ya sí está haciendo un juicio de valor, ¿no? Está diciendo que un chamán es una persona psíquicamente inestable, ¿no? Que no tiene en cuenta la verosimilitud de los relatos y los circunscribe a un fenómeno que puede ser explicado por la ciencia, la psicología contemporánea del autor. Por otra parte, un chamán en las comunidades donde cumple una función es un personaje que cumple, perdón, con la doble tarea de curador y mago. O sea, lo que es un chamán, es un curador y un mago. Que Dodds los incorpore a la historia del alma en Grecia tiene antecedentes en casi todos los helenistas que han indagado en tal historia. Recordemos siempre que esta es una historia que no está escrita. Nos basamos en determinados testimonios y la tarea de los investigadores es rearticular desde un origen supuesto toda la cadena de fenómenos para dar a todo esto un rostro coherente, pertinente, comprensible. Bien, puritanismo es una palabra rara, no inglesa, ¿no? El puritanismo es una cuestión inglesa. En el contexto de este capítulo, refiere a una concepción que primero afirma la neta separación entre el cuerpo y el alma, y acentúa tal distinción con que la convicción puritana experimenta un odio al cuerpo, y que se expresa en la frase platónica, el cuerpo es la cárcel del alma. Mucho tiempo después, Foucault va a invertir esta frase y va a decir, el alma es la cárcel del cuerpo, ¿no? Desde un punto de vista freudiano, digamos, sería esa inversión. Schopenhauer también podría decirlo. La inclusión de este capítulo en nuestro programa de estudio está fundada
en que nuestro autor establece para nosotros una continuidad, un puente entre la celebración dionisíaca y las formas ciertamente institucionalizadas de comunidades que trabajan sobre sí mismos con un fin salvífico. Se las llama por esa razón sectas soteriológicas. Bueno, soter ya saben que quiere decir salvación, ¿no? Bien. Aquí claramente lo que se ensaya es cómo este problema que tenemos nosotros ahora, que es cómo explicamos que esa desmesura en las montañas y en los bosques se transforma por una parte en la tragedia griega, que es algo hierático, ¿no? Contenido, que se da en un determinado tiempo, en un determinado espacio, en un determinado lenguaje, y que constituye, tiene un rasgo ceremonial y que produce en los asistentes determinados efectos, o por otra parte, grupos de personas que deciden asociarse en algo así como instituciones monásticas, donde la tarea consiste en neutralizar a través de prácticas muy precisas y específicas el imperio del cuerpo sobre nosotros, bajo la forma de las pasiones, los deseos, las inclinaciones, como quieran llamarlo, para que algo que está en nosotros, en lo más profundo, cobre su verdadera fuerza y cobre señorío. Esto es el alma. Recuerden que la palabra alma es la traducción latina de psyche. Y psyche, recordarán también, etimológicamente, no etimológicamente, el sentido de esa palabra es la expiración. Esto es lo que le ocurre al difunto, o mejor, lo que pasa con la persona cuando muere. El alma sale por la boca, y eso es la expiración, ¿no? Bien, dice Dodds. Todo lo que puedo hacer aquí es considerar brevemente algunos aspectos de ella, el esquema acerca del alma, que afectaron de modo crucial a la interpretación griega de los factores no racionales de la experiencia humana. Agrega, haremos bien, por tanto, en andar despacio y mirar con cuidado donde ponemos los pies entre los despojos, ¿no? Tengan en cuenta esto, que el libro de Dodds llama a los griegos y lo irracional, ¿no? Quien inaugura una visión diferente del mundo griego es Friedrich Nietzsche, cuando afirma en ese famoso libro, El nacimiento de la tragedia, que no hemos visto de un modo adecuado el fenómeno griego, porque estamos soslayando un aspecto esencial, como era para ellos esa zona oscura, esa zona nocturna del alma griega, que si bien sí, ¿una pregunta? Si bien se mostraba, no se mostraba asociado a lo que podríamos llamar el espíritu apolíneo, o sea, la serenidad griega, la circunspección, ese arte, ¿no? Y como que no había nada en los cimientos que tuviese que ver con fuerzas oscuras o irracionales, ¿no? Bien, en otros términos, resulta enigmático cómo de celebraciones de carácter orgiástico y que tienden a la pérdida de sí y son de carácter colectivo, se resuelvan en instituciones en las que los pertenecientes a la comunidad se entreguen a ejercicios disciplinarios. Ascesis, que en griego significa ejercitación, que tienden a establecer, en cuanto menos, la soberanía del alma por sobre las apetencias del cuerpo y de carácter claramente apolíneo, siendo este una instancia debilitante del alma, en tanto las inclinaciones corporales tienen su efecto en el alma, fundamentalmente de disipación de su fuerza originaria, lo que devendría en encarnaciones declinantes. Bueno, acá son excesos retóricos míos, pero a lo que voy es que no es que el alma, aun siendo de naturaleza inmortal, no sea afectable. Es afectable en el sentido de que es oculta su gravitación, u ocultada su gravitación. ¿Por qué? Porque dado que nosotros vivimos en esa dualidad, si damos total injerencia al cuerpo
en lo que hace a nuestras acciones, lo que queda neutralizado o perdido, que no pueda recuperarse a sí misma, es justamente el alma, y eso, asociado a la doctrina de la metempsicosis, metensomatosis, reencarnación o palingenesia, ¿cuántos nombres para lo mismo?, redundaría en un perjuicio, porque ya que el alma es lo que preserva en el tiempo nuestra identidad, y si nosotros actuamos en contra de esa fuerza unificante y universal que es el alma, esta verá que en el momento de la próxima vida, esta nueva vida va a ser, digamos, ineluctablemente en una forma de vida menor, o sea, en un animal o lo que fuere. Eso me decía Elías, dice que saben que en la India esto es moneda corriente, creer en la reencarnación, ¿no? Es el sentido común. Y que los más devotos se ponen un barbijo por temor a comerse algún insecto. Y ese insecto vaya a saber si no es pariente lejano o cercano. Bien. Aquí lo que... Profe, Sí. pero ¿no eran los indios o quizás los budistas no era lo que querían salir de la reencarnación o algo así? ¿El ciclo? Bueno, yo no dije que los brahmanistas, o sea, no estoy hablando de quién. Querer dejar de seguir con la reencarnación es un problema interno de la religiosidad hindú. Y justamente el budismo significa o es una revolución, una transformación de esa concepción, porque el precepto budista es dejar de sufrir. Necesito dejar de sufrir. Y para dejar de sufrir, el Buda se da cuenta de que la causa del sufrimiento es el deseo. ¿Por qué? Porque el deseo nunca se cumple. Entonces lo que hay que hacer es que dejemos de desear. Porque por otra parte, el deseo es lo que causa el ciclo de las reencarnaciones. ¿No? Porque la acción, eso se llama, el karma es, bueno, el resultado, podemos decir, ¿no? Pero todo lo que hacemos, y en tanto lo hacemos, eso genera de algún modo una nueva vida. Entonces, la estrategia es dejar de desear para dejar de reencarnar y quedar en ese estado de indeterminación que es el nirvana. Pero el deseo, o mejor dicho, la convicción de que el deseo es la causa del sufrimiento, y siendo la convicción central del budismo neutralizar el dolor y el sufrimiento, entonces dice, dejemos de desear. ¿Sí? Ese dejar de desear Sí. tiene una práctica, una técnica que es el yoga. Cuando dejamos de desear y entramos en ese estado místico, podemos decir, del nirvana, podemos decir que se ha cumplido el fin del sufrimiento. O sea, ya no reencarno más. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo Dodds. ¿Mm? ¿Me Sí, explico? sí, sí, profe. Bueno, lo que hace Dodds acá es decir, bueno, ¿cómo era la idea del alma en el mundo griego antes de la aparición de esta nueva convicción? Insisto, gotas de sangre extraña en las venas griegas, ¿no? Sin involucrarnos en las disputas eruditas, sabe que eso lo tenemos que soslayar, como que aún nosotros tenemos que ver un motivo central para nuestros fines en estos textos. Eso es importante, para poder, digamos, primero, no podemos intervenir en las discusiones eruditas que suscitan estos trabajos. Estos trabajos no son de divulgación. Este texto no es de divulgación, sino que es un texto que escribe un especialista y otros especialistas dicen que sí, que no, más o menos. El texto de Parker es de divulgación, el texto de Elías es de divulgación, el texto de Rode no es de divulgación. Bueno, acerca de la naturaleza del alma, vamos a enumerar las que describe y así arribar a lo que nos interesa de este capítulo. Píndaro es un poeta del siglo V.
uno de los más grandes, ¿no? Una imagen de la vida que procede de los dioses. Duerme mientras los miembros están en actividad, pero cuando duerme el hombre muestra a menudo en sueños una decisión de dicha o adversidad venideras. Un cierto poder entonces que cobra vida fuera de la vigilia y observa un cierto poder sobrenatural como la adivinación. Un yo oculto. Ahí tienen una concepción no popular, podemos decir, sino surgida de un poeta, un ilustre poeta, que habla de un yo oculto proveniente de la divinidad. También, aunque no está en el texto este, si leen en el de Dodds, van a ver que Aristóteles también habla de lo mismo, ¿no? Un yo que de pronto cobra fuerza o vigencia en algunos momentos de la vida o antes en la inminencia de la muerte. Un yo oculto. Bueno, los poetas homéricos ya vimos cómo es esto, ¿no? La diferencia entre cadáver y espíritu, su no ser consustanciales, esto se ve en la quema de los cadáveres, ¿no? De todos modos, si leen la Ilíada van a ver que hay montones de... O sea, cuando muere un héroe, se lo incinera. Los más famosos es el funeral de Patroclo, ¿no? De todos modos, no dejó de ser algo pasajero. En la época de Solón, ahí tienen un hipertexto, se prohibió la inveterada costumbre de seguir alimentando cadáveres a través de una cánula. Bueno, esto lo dice Dodds de un modo muy irónico, que entre las lívidas mandíbulas del cadáver se lo alimentaba. Dice, pero eso no era más allá, no está más allá de lo que hace una niña cuando le da de comer a su muñeca. Dice, como es el mismo mecanismo arcaico, podemos decir. Identificar la psique con la personalidad del hombre vivo. No es antagonista el alma con el hombre, y se identifica con el thumos homérico. Ánimo, aliento, principio de vida o pensamiento, afectos, pasiones. La psique es el correlato mental del soma, el cuerpo. Entonces, otra concepción. O sea, lo que antecede a una idea del alma como tal es lo que decíamos acá, el thumos, ¿no? Que está fijado en el diafragma, como si fuese el principio vital, ¿no? El origen de la dinámica de una vida está en el thumos. Bueno, la psijai y el Hades, tal como lo hemos señalado, implican otra vez una cierta consustancialidad entre el soma y la psique. Bueno, tengan en cuenta que el siglo V es el siglo de Pericles, el siglo de haber vencido los griegos a los persas, el siglo de la hegemonía ateniense, de la Liga de Delos, de la guerra del Peloponeso, digamos, de la caída de Atenas contra Esparta, por parte de Esparta en el 404, o sea, es un siglo riquísimo en acontecimientos para los griegos, y aparte es el nacimiento del pensamiento, ¿no? Efectivamente, aparece Platón, aparece Sócrates, aparecen los sofistas, y Atenas es el centro de todo ese movimiento. En el siglo V sigue en cierta continuidad con las concepciones más antiguas, considerándose al alma como un aspecto íntimo del hombre, más cercano a lo emocional que a lo irracional. Se habla de ella como sede del valor, de la pasión, de la compasión, de la ansiedad, del apetito animal. Rara vez, antes de Platón, se la menciona como sede de la razón. Su esfera es equivalente, como señalamos, al thumos homérico. Se puede señalar como para matizar este mosaico de concepciones que para algunos es portadora de ciertos poderes, como la de una intuición no racional. Entendamos, de aquí y para todo este curso, y quizás para toda la historia del pensamiento, el término intuición como la captación inmediata de algo. A eso nos referimos con intuición. Es un término que asociamos al conocimiento, pero es un conocimiento que, a diferencia de una inferencia, la rima, ocurre de un modo inmediato, ¿no? En una inferencia o en una deducción hay una serie de pasos que nos van llevando hacia una conclusión. Y esa conclusión es lo que podemos decir el resultado de esa tarea de interés cognoscitivo que nos lleva a un
puerto, podemos decir. En cambio, la intuición implica una captación inmediata de algo. Me doy cuenta de un modo inmediato. Por eso habla de intuición no racional. Sea verdad o no, que en boca de un ateniense ordinario del siglo V la palabra sige tenía o podía tener un ligero sabor a cosa extraña o sobrenatural. Lo que no tenía era sabor alguno a puritanismo, ni el más ligero rastro de rango metafísico. O sea, no había nada que no estuviese de un modo u otro asociado con el cuerpo, con el soma. Fue aquí donde el nuevo esquema religioso hizo su contribución decisiva, preñada de consecuencias para el futuro, al atribuir al hombre un yo oculto de origen divino, rompiendo así el equilibrio entre el cuerpo y el alma, introdujo en la cultura europea una nueva interpretación de la existencia humana, la interpretación que llamamos puritana. ¿De dónde vino esta concepción? Desde que Rode la llamó una gota de sangre ajena en las venas de los griegos, los eruditos no han dejado de otear el horizonte buscando la fuente de esta gota ajena. La mayor parte de ellos han dirigido su mirada hacia el oriente, a Asia Menor o más allá. Personalmente, me sentiría inclinado a empezar mi búsqueda en otro sector. Bueno, claro está entonces que la búsqueda de Dodds, que aclaremos consiste en establecer con toda la precisión que la escasez de fuentes lo permita, en qué sentido la cultura chamanística es el eslabón perdido entre las frenéticas celebraciones dionisíacas y la circunspecta y ensimismada práctica pitagórica. Tomando esta última como emblemática de esta nueva concepción que ocupó un lugar en Grecia a fines del siglo VI y comienzos del V. Bien, entonces ahora vemos que lo que, según Dodds, introduce el chamanismo es una serie, entre otras cosas, de técnicas muy precisas, técnicas que Foucault va a universalizar y transformarlas en un motivo central de su última etapa de investigador, que es lo que llamaba el cuidado de sí, le souci de soi. Esto es, hay determinadas técnicas que aparecen en el mundo griego y con más, digamos, son más visibles en la época helenística, donde las personas, a través de una serie de técnicas determinadas y basadas en determinadas convicciones, comienzan a trabajar sobre sí mismos. Estas técnicas de trabajo sobre sí mismos tienen un único fin, que es una suerte de vida feliz, o en todo caso, una vida en la cual uno pueda ser efectivamente dueño de sí, poder orientar de un modo específico todo lo que nosotros somos hacia una única finalidad, que es la posesión de sí. Ese propósito de la posesión de sí lo vemos plasmado con toda evidencia y claridad, sobre todo en el estoicismo romano. Pero el origen de esas prácticas está exactamente aquí, en los pitagóricos. ¿Por qué? Porque se ocupan, o sea, así como hay alguien que es un artesano que fabrica algo, hay otra tarea que sería la de la política, hay otra tarea que se ocupa del cuerpo, que es la medicina. De pronto aparecen técnicas asociadas a ese orden de lo humano que podríamos llamar lo que corresponde al alma, los asuntos del alma. Y eso está, o se origina aquí con el pitagorismo y con el orfismo también. Pero él está, Dodds, un paso más atrás. ¿Sí? Es decir, donde es que aparece lo diferencial de todo esto, y es la aparición de estos raros, extraños individuos en el mundo. Bien, ¿en qué consisten estas prácticas? Soledad y ayuno. Cambio psicológico de sexo. El efecto. Entrar a voluntad en un estado de disociación mental que no implica ser poseído por un espíritu ajeno, sino por su propia alma. Contra la concepción esta entusiasta, ¿sí? en términos griegos demoníaca, de yo ser parte de un Dios
Aquí lo que se aparece como lo particular es que es el alma, ¿no? Es la propia alma la que, por su poder, por su gravitación, por aquello que está en ella, se exhibe, se muestra, se manifiesta y de algún modo toma posesión de nuestra vida. Abandono de esta a voluntad. Esto es, también los chamanes decían poder viajar, ¿sí? O sea, separar a voluntad el alma del cuerpo. Poder, o sea, que el alma viaje por todos lados y después vuelva, ¿sí? La bilocación, bueno, estar 2 veces en lugares diferentes a la vez. La adivinación, la poesía religiosa y la medicina mágica que le hacen socialmente importante. Se convierte en depositario de una sabiduría supranormal. Esto que habíamos visto en Rode, de que en algún momento algunos de estos poseídos se vuelven poetas que profetizan, o sea, que ven más allá, que auguran, o mejor dicho, desentrañan los designios del futuro. Bueno, eso es algo que en lugar de estar como casualmente o de un modo azaroso, ser portadores de ese poder en algunos individuos, esto parece ser el resultado de una práctica. Esto acá lo interesante de todo esto es que hay unas determinadas prácticas que tienen una prescriptiva, esto es un método, pero ese método, en lugar de servir para construir algo, para producir un efecto en los demás o para curar nuestro cuerpo, esas técnicas, esas prácticas están orientadas hacia nosotros mismos. Eso es lo interesante. Léase libros de autoayuda en esta época, ¿no? Bien, vamos a ver quiénes son esos personajes que irrumpen en el mundo griego y, como decimos, según Dodd, asociados a las colonias, no, las ciudades que los griegos fundan en lo que hoy es Ucrania, ¿no? La costa norte del Mar Negro, lo que podría ser de la península de Crimea, bueno, por ahí, ¿sí? Y ahí están los escitas. Bueno, estos son los personajes que aparecen. Avaris montado en una flecha, como las almas, no consumía alimento humano, desterraba las pestes, predecía terremotos, componía poemas religiosos y propagaba el culto de su dios nórdico, el Apolo Hiperbóreo. Hiperbóreo está al norte. Aristeas, un griego del mar de Mármara, el mar de Mármara entre los Dardanelos y el Bósforo, que relata sus excursiones psíquicas, el poder del trance y la bilocación. Me gustan los nombres. Hermótimo de Clazomenes, que mientras su cuerpo yacía inanimado, su alma viaja por todas partes. Y Epiménides, de Creta, el vidente cretense, 57 años dormido. Su proveniencia cretense le daba un cierto aire esotérico por haber nacido a la sombra del palacio de Minos. Cabe agregar que su cadáver tatuado lo vincula con la norteña Tracia, como dice Rode, recuerden, ¿no? Los griegos solo tatuaban a los esclavos. La saga de Parménides hace pensar que los griegos tenían noticia del largo retiro que constituye el noviciado de un chamán, y que a veces transcurre en su mayor parte en un estado de sueño o trance. Bueno, esto que sigue lo vamos a leer en nuestra segunda sesión del día. Bueno, en un momento volvemos. Hasta luego.